Vamos a decir hola a todos y todas. Estamos con el profesor Ricardo Báez Ayates, profesor titular del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile y director de investigación del Instituto de Inteligencia Artificial Experiencial de Northeastern University. El profesor Ricardo es además figura de renombre en el ámbito de investigación en computación y es el reciente ganador del Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2024. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros conversando. En primer Muchas lugar, gracias por la invitación. queremos llevarte un poco a la noticia más reciente, que es el Premio Nacional. Queremos saber tus impresiones, porque no habíamos tenido la oportunidad de conversar contigo de cómo recibiste el premio, qué significó para ti este reconocimiento. Bueno, fue una alegría muy grande. Me habían postulado varias veces a este premio y supongo que por no estar en Chile y por también ser la primera persona de computación que lo gana, era más difícil obtenerlo, pero yo creo que es un reconocimiento que me hace muy feliz. ¿Qué, qué te motivó a dedicarte a la ciencia? ¿En qué momento tú dijiste, este es el camino que quiero seguir? ¿Fue algún momento en particular, algún hecho? Es difícil la pregunta. Yo creo que tiene que ver con los profesores que tuve al último año de ingeniería. Yo seguí ingeniería eléctrica porque no había ingeniería civil en computación en esa época, pero hice todos los cursos del bachiller y tomé el magíster en computación al mismo tiempo que terminaba la ingeniería eléctrica. Y yo creo que fueron personas como Patricio Poblete y Jorge Olivos que me incentivaron a la parte de investigación con cursos avanzados de algoritmos, que fue un tema que me gustó mucho. Y de ahí decidí entonces hacer un doctorado. Yo creo que hasta el quinto año de la universidad nunca pensé que iba a ser un científico y fue una cosa que salió de la motivación que tuve de ellos que mencioné y también de otros profesores como Alfredo Piquer, etc. Ujú. ¿Y actualmente en qué áreas estás trabajando? Hoy principalmente estoy trabajando en la IA responsable, aunque la mayor parte de mi carrera la hice antes en algoritmos y después en recuperación de información y luego minería de datos. Yo creo que por todos los tipos de aplicaciones que veo que están, que no son válidas, me preocupaba mucho más sobre el tema que tiene que ver con no solamente la parte de computación, sino también la parte de ética y también la parte de políticas tecnológicas. Ujú. Bueno, sabemos que tienes amplia trayectoria no solo en Chile, sino en Europa, has trabajado en Estados Unidos, en varias partes, y nos gustaría saber un poco cuál es tu visión, como las principales diferencias que hay en el desarrollo de la computación en los distintos lugares donde tú has estado. Sí, es interesante esa pregunta, en particular este es como un año especial porque llevo 40 años de empleado de la Universidad de Chile, llevo 30 años de que soy profesor titular, llevo 20 años de que me fui de Chile y llevo 10 años en Estados Unidos, así que me parece que este año fue como se juntó todo en las décadas que tienen que ver con esta pregunta que tú me haces. Yo creo que en Chile, digamos, es más difícil hacer investigación porque hay menos recursos. También yo creo que todavía tenemos una masa crítica pequeña de investigadores para la importancia del tema. Luego, cuando estuve los 10 años que estuve en España, en la Universidad Pompeu Fabra, yo creo que era más fácil tener recursos, pero tampoco yo creo que la masa crítica era mucho más grande comparado con el tamaño de España, por ejemplo, de población. Pero la diferencia es que está en Europa. Yo creo que estar en la comunidad europea es muy importante porque hay muchos recursos de la Unión Europea, sobre todo para los países que son un poco menos desarrollados que los más importantes, que serían Alemania, Reino Unido en esa época que todavía era parte de la Unión Europea y Francia. Es decir, que yo creo que ahí es el ambiente de investigación lo que yo creo que afecta más y es lo más importante, estar muy cerca además de muchas otras universidades importantes, por ejemplo el ETH, que es tal vez la mejor universidad europea en Suiza, o Oxford y Cambridge en Inglaterra, etcétera. Y en Estados Unidos yo diría que por supuesto hay más recursos, en cierto sentido, hay una masa crítica, o sea, ya hay una masa crítica muy grande, o sea, una masa de investigadores muy grande, y entonces lo que cambia es que la competencia es terrible. Es decir,
la competencia por los recursos es mucho más dura. Y yo creo que en ese sentido, creo que Europa es como un punto intermedio entre que hay más recursos, pero hay menos competencia, porque los otros extremos son pocos recursos y menos competencia tal vez, o muchos recursos y mucha competencia. Así que es difícil. Yo creo que Europa, en ese sentido, es un buen lugar para cimentar la carrera y tal vez de casualidad, por motivos personales, por lo que me ocurre a mí. Hablemos un poco de tecnologías digitales a nivel más general. Esta es una pregunta que sugirió el profesor Claudio Gutiérrez, que está aquí con nosotros. Y queríamos saber un poco tu visión sobre la computación, si hoy la ves más como ciencia o solo como una tecnología. Buena pregunta, Claudio. Yo creo que siempre ha sido las dos cosas y ese es parte del problema de la computación, que es no solamente una tecnología, también es ingeniería para mí. Hay una ingeniería en computación, que es la parte más aplicada, y hay una parte que es ciencia misma, que viene de las matemáticas y que viene de la lógica, y que ahora que se junta con otros temas como la neurociencia y la ética por el tema de la inteligencia artificial. Hay mucha gente que dice que la inteligencia artificial es una ciencia distinta, que no es la parte de la computación, pero yo creo que la inteligencia artificial es parte de la computación y ahora tenemos también todo el tema de ciencia de datos, que tampoco es exactamente inteligencia artificial, tampoco es exactamente computación, porque tenemos estadística y otros temas. Así que ahora es difícil hablar de una ciencia de la computación pura. Yo trataría de hablar de un área muy grande que se convierte ya en multidisciplinar, donde, donde el computador o lo que es la computación, y eso es un mal nombre que hay en inglés, hablar de una ciencia de un objeto, de un computador, y por eso nosotros usamos computación, pero en inglés se dice computer, no computing. Y en Inglaterra sí se dice computing, porque es la ciencia de la computación. Yo creo que todo el tema de calcular algo, de computar algo, es un tema central que debería ser tan importante como es la física o la química o la biología. Es una cosa básica, pero que tiene ya un alcance mucho más horizontal a todas las ciencias. Es decir, por ejemplo, hoy en día es difícil no encontrar una aplicación de inteligencia artificial en todos los temas de investigación en el mundo. O sea, es casi dominante, para bien y para mal. Aplicaciones legítimas y aplicaciones también ilegítimas. Así que tal vez uno podría redefinir la ciencia de la computación como algo mucho más amplio, que incluye cualquier uso de un computador para hacer algún tipo de cálculo que incluye, por ejemplo, algo tan importante como la inteligencia artificial. ¿Y cuáles crees que son los cambios sociales más significativos que hoy está impulsando la digitalización? ¿Y de qué manera o sea, de qué manera las tecnologías digitales también están siendo claves en todos estos cambios? Bueno, otra muy buena pregunta porque hay una parte positiva y una parte negativa que son muy importantes. No sé si vale la pena hablar de las partes positivas porque yo creo que todo el mundo lo sabe eso porque eso es exactamente la tendencia en las noticias de hablar de lo positivo y olvidarse de lo negativo. Y por eso trabajo en una unidad responsable porque creo que hay un sesgo para lo positivo, incluso para lo positivo que no es legítimo, y tal vez no es positivo en este caso, pero la gente lo toma como positivo, y las cosas negativas. Yo creo que hay muchas aplicaciones que permiten que las personas ahora entiendan qué es la inteligencia artificial sin tener que entender la tecnología. Es decir, por fin se ha convertido algo como un vehículo como algún tipo de vehículo, como un auto o como otras tecnologías donde no tenemos que entender cómo funciona, pero las podemos usar sin entenderlas. Y con los grandes modelos de lenguaje, eh, por fin la gente puede hacer eso. Por ejemplo, aunque los tenía, siempre los ha tenido en su celular, en su computador, yo creo que los ve mejor ahora porque puede hablar con los sistemas, recibe respuestas, puede interactuar y a veces los humaniza, y es parte del problema principal que podríamos hablar en más detalle a continuación. Pero creo que eso es parte del problema. Cuando las cosas se vuelven muy fáciles de usar, uno se olvida exactamente de las implicancias que eso tiene. Entonces, por ejemplo, yo creo que si tenemos, por ejemplo, modelos que nos permiten traducir a cualquier idioma, ayudarnos a expresarnos en cualquier idioma, por ejemplo, ya hay apps en el celular
tú puedes hablar en tu idioma y te traduce inmediatamente a muchos otros idiomas y hacer turismo ahora es mucho más fácil. También genera una pereza en la gente en aprender cosas. Y a mí ese es el primer tema que me preocupa, que la gente va a dejar de aprender cosas porque ya va a haber una app que eh, les ayuda a hacer esas cosas. Esto ya está pasando. Por ejemplo, ¿cuántas personas pueden encontrar un lugar en una ciudad sin el GPS? Algo que aprendimos en posiblemente cientos de miles de años, a ubicarnos en un entorno sin tener muchos puntos de referencia, solamente el sol y después en la noche las estrellas. Eso ya se perdió. O sea, para la mayor parte de la gente, la parte de ubicación y las habilidades que uno necesita para, por ejemplo, encontrar un lugar o volver a recorrer algo que uno ya recorrió, se está perdiendo o ya se perdió. A mí me preocupa que se pierdan otras habilidades como escribir, no porque haya que aprender a escribir a mano o con un computador, porque escribir significa pensar. Y tal vez escribir es la forma más complicada de pensar porque tú tienes que comunicar algo sin tener una persona al frente. Y si no pensamos, empezamos a no usar el cerebro. Mucha gente no sabe, pero si uno habla con neurocientíficos, es que el cerebro no fue diseñado para pensar. El cerebro está diseñado en todos los animales que tienen cerebro, está diseñado para manejar nuestro cuerpo. O sea, el cuerpo es el sustrato del cerebro. Y nosotros hemos sido uno de los primeros animales, muy importante, somos animales, que mucha gente habla de los animales como si fueran otras cosas. Eh, fuimos los primeros animales que tuvimos tiempo libre para hacer otras cosas con el cerebro y aprendimos a pensar. Es decir, la famosa como mitología de mirar a las estrellas y pensar si hay otros mundos o pensar si hay seres superiores y todas las preguntas fundamentales que tal vez nunca vamos a poder responder en vida y quién sabe si después, porque ahí depende de la fe de cada uno. Eh, entonces, estamos perdiendo habilidades que también aprendimos. Es decir, no fue algo que está en nuestro ADN, no es algo que venía ya tal vez, o tal vez ya está, pero piensen que no teníamos tanto tiempo de civilización, serán, no sé, 6.000, 7.000 años o 10.000 años, pero eso en la escala evolutiva es muy poco. Entonces a mí me preocupa que empecemos a perder habilidades que nos cuesta aprender. Es decir, todavía tenemos que aprender a hablar. Cuando somos niños todavía tenemos que aprender a leer y escribir cuando somos niños. Son cosas que tenemos que aprender. Y si nos ayudan a desaprender, a mí es tal vez un tema de fondo que me preocupa para el futuro. Por supuesto hay otros temas como salud mental, desinformación y otros que también son muy importantes y que podemos tocar si quieren que hablemos de esos temas que son tal vez los dos más importantes del impacto de la parte negativa de la edad hoy en día, desinformación y salud mental. Y sin contar discriminación, que también tal vez serían las tres más importantes si me obligan a elegir tres. Ya, ¿cuánto preguntar? ¿No? Y, Sí, voy a guardarme para un momento más. Sí. y en esto, o sea, las empresas tecnológicas han tenido un rol enorme, o tú crees, o sea, ¿cuál crees tú que es el papel que tienen las empresas tecnológicas sin nombrarlas en términos de responsabilidad social? En todo esto también, y en estos mismos problemas que mencionas tú de desinformación, de salud mental, eh, y también en otros temas como de privacidad, de sesgo, ¿cuál crees tú que es el rol que tienen hoy también las empresas? Sí, antes de contestarte lo del rol, yo creo que es importante poner el contexto global. Yo creo que tal vez el culpable número uno es el sistema financiero imperante. Es decir, es un sistema que valoriza el corto plazo. Por ejemplo, todas las bolsas del mundo eh, van en función de cuál es el resultado del último trimestre, que no permite hacer las cosas por ejemplo, con más tiempo, que no permite hacer las cosas tal vez pensando en un futuro de 5 o 10 años, ni siquiera un año. Es decir, muchos de los presupuestos son anuales y que es difícil pensar a más de un año.
Y si uno piensa, la ciencia y la tecnología muchas veces necesitan mucho más de un año para poder desarrollarse en forma ética. Y ese es el gran problema, que yo creo que la ética siempre va corriendo detrás de la tecnología hasta que ocurra algún incidente negativo. Nos paramos a pensar, pero el sistema no cambia y seguimos corriendo tal vez incluso más rápido que antes. Y yo me acuerdo hace 20 años usaba la metáfora esta de Alicia, que decía que tenía que correr doble de rápido para poder estar en el mismo lugar. Hay unos cuentos muy interesantes de esa serie de cuentos sobre Alicia. Yo creo que hoy en día esa metáfora es peor aún. O sea, que tienes que correr 10 veces más rápido para poder estar en el mismo lugar porque hay otra compañía que está tratando de avanzar más rápido. Y cuando uno quiere avanzar más rápido, empiezan cosas como por ejemplo, motos como hazlo hasta que algo se quiebre o eh, lo probarán los usuarios o como dijo un famoso ex CEO, eh, después contratamos a muchos abogados para resolver el problema si hacemos algo mal. Es decir, yo creo que hay una responsabilidad social muy grande, pero que no se cumple porque hay una falta de ética muy grande también en todo el mundo. No solamente en las empresas tecnológicas, lo vemos en la política, lo vemos en los negocios, lo vemos en todas partes. O sea, yo creo que si uno podría decir que la ética es humana, cada vez nos estamos haciendo más inhumanos y la IA nos está ayudando mucho en ese sentido. ¿Y cuán serio es el problema, volviendo al tema de la desinformación? Porque se habla mucho, pero yo creo que la gente no lo dimensiona realmente el tema de la desinformación. Sí, la desinformación, yo creo que este fue el año de la desinformación. Este año hubo elecciones en más de 100 países. Fue el año en que ha votado más gente en el mundo. Es decir, fue un año de elecciones, desde la elección en la India hasta la elección en Estados Unidos, que fueron tal vez las dos más grandes, eh, y los extremos, a comienzo de año, final de año. Podemos ver quiénes fueron escogidos, podemos analizar cuál fue el impacto de esa información, cada uno puede hacer un análisis político, pero es preocupante porque, por ejemplo, si uno escoge a personas que no tienen éticas o a personas que abusan de la desinformación, al final todos los partidos políticos abusan de la desinformación, pero hay distintos niveles de abuso. Yo creo que el impacto de esa información es mucho más alto del que uno cree. Es decir, habría que hacer un análisis muy a fondo de qué pasó este año en las elecciones, cuántas mentiras se dijeron. Hay gente que está contando las mentiras. Por ejemplo, hay líderes mundiales que llevan más de miles de mentiras dichas. Y, y ahí está la desinformación que ha sido a propósito, es decir, porque han habido malos actores que han tratado de manipular a la gente. Y aunque Harari no entiende mucho de tecnología, hay veces que dice cosas que son muy ciertas y a mí me gustó cuando dijo, lo dice en su libro de las 21 lecciones para el siglo XXI, pero lo dijo mucho más claro en una charla que estuve en Stanford de él, que dijo, la gente más fácil de manipular es la que cree que no puede ser manipulada. Cuando tú lo piensas dos veces, eso es lo que está pasando. O sea, toda esta gente cree que no está siendo manipulada y lo están manipulando como si fuera un títere. Pero hay otro tema que también tiene que ver con desinformación que es mucho más complicado, que es mucho más sutil, y es la colonización cultural. Es decir, hoy en día toda la IA generativa usa principalmente material de Estados Unidos o de países desarrollados, y cualquier pregunta que uno haga va a ser contestada con la cultura de esos datos. Entonces, si uno pregunta, y mi ejemplo favorito, si uno pregunta cuántos continentes hay, la respuesta va a ser 7, porque para Estados Unidos América está dividida en dos, que no es la cultura tradicional europea, donde América era uno que fue redescubierta, era un solo continente, que por las placas tectónicas además uno podría redefinir eso en otro número también, porque por eso Eurasia podría ser un solo continente. Pero básicamente si aplicamos eso a muchos otros temas que son mucho más complicados que los continentes, podemos estar aprendiendo cosas que son de otras culturas y perdiendo nuestra cultura. Y ese es otro tipo de desinformación. Es una información más sutil que también tiene que ver con sesgo, tiene que ver con contenido tóxico.
tiene que ver con censura implícita, es decir, todas las cosas que no vemos porque alguien decidió que no podían responder eso, que no se podía, por ejemplo, mostrar algún tema que, 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 que es muy, por ejemplo, controversial, etcétera. Entonces, a mí me preocupa ese otro tema que es que tenemos modelos de lenguaje distintos que están prediciendo conocimientos distintos y la gente está aprendiendo cosas que son ya sea de otras culturas o cosas que no son ciertas, porque en temas específicos todos estos sistemas van a inventar muchas cosas, o como yo decía recientemente, van a chatmullar, mullar pero de chat, van a chatmullar cosas que parecen reales, que parecen verdaderas, porque todos los elementos son verdaderos, pero que todos juntos no han sido verdaderos todavía. Pero te hacen sentido porque saben generar texto muy bien escrito y muchas veces asociamos erróneamente educación con la facilidad que tenemos para comunicarnos. Y por eso tenemos gente que es muy buena chatmullando o chamullando y otra que no, pero no necesariamente significa que sabe más o menos que otra persona. Oye, Ricardo, sobre esto mismo, sobre este mismo tema que estás hablando, en general, digamos, en nuestros países, los países o Chile, latinoamericanos, digamos, de los cuales tú conoces harto, en general, tradicionalmente se decía perfecto, la manera de contrarrestar no sé, estas tecnologías, que pasó con la televisión, pasó con muchas otras cosas, así que vienen del norte, es ¿no? de educación, desarrollar estas cosas, pero parece que eso como que no alcanza, ¿sí? Entonces, la pregunta que te quiero hacer es que ahora, además, con las tecnologías de inteligencia artificial, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué ves que tenemos que hacer? ¿Qué nueva cosa tenemos que hacer desde el sur para evitar estos temas, digamos, de temas de incidencia cultural desde el norte que dices tú, de defensa de identidad y no soberanía, al fin y al cabo? Muy buena pregunta, Claudio. De hecho, ya comenzó desde el sur. Esta semana pasada, Australia pasó una ley que prohíbe a menores de 16 años usar redes sociales. Y viene del sur. O sea, es interesante, el país desarrollado que hace algo realmente importante para evitar el impacto que tienen las redes sociales allá en nuestros niños y jóvenes, niñas y jóvenes. Eh, Esto es algo que recientemente fui a un evento donde se mostró un informe sobre el impacto actual de las redes sociales, de la inteligencia artificial en los jóvenes, y es pasmoso lo que está pasando. No solamente en el tema de perder habilidades o ganar otras, por supuesto, por ejemplo, pero por ejemplo, otra habilidad que se ha perdido es la capacidad de concentración, de estar concentrado una hora en un mismo tema, porque todo esto genera una adicción a la retribución inmediata y a las hormonas que están asociadas a eso que nos hace más difícil controlarse. Pero yo creo que el primer tema es tener políticas claras, eh, regulaciones claras como la de Australia y como otras que impidan este tipo de cosas. Por ejemplo, es increíble, pero eh, en Estados Unidos se han propuesto casi mil, mil leyes estatales y federales para regular la desinformación, de las cuales creo que solamente el 15% ha sido aprobada a nivel estatal y creo que casi ninguna a nivel federal. Ahora, ¿quiénes son los que proponen esto? Son los políticos, porque ven que son sus puestos de trabajo los que están en peligro por la desinformación, pero también los mismos políticos están usando estas cosas y que tienen un conflicto de interés para también no apoyar ese tipo de medidas. Y hay partidos que usan esto más que otros. Así que en un mundo de dos partidos esto es más complicado, en un mundo de 10 partidos es incluso más difícil. Así que yo creo que primero necesitamos regular esto a una velocidad mucho más rápida de lo que estamos haciendo. También tenemos que no copiar, por ejemplo, creo que vamos a copiar muchas ideas de la Unión Europea que son erradas. Y yo soy muy crítico, por ejemplo, de, de la regulación europea del uso de la IA que comenzó a regir el 1 de agosto de este año. Esto podría ser otro tema para otra entrevista o lo resumo aquí. Pero yo creo que al final lo más importante somos nosotros mismos. Como las cosas que nosotros tenemos que hacer con mucha voluntad, que es como, es casi, yo creo que incluso más difícil que perder de peso, pero se necesita hacer cosas
difíciles. Por ejemplo, yo hace muchos años, y yo lo he hecho porque como me he especializado en temas de seco y temas de estas cosas, también he tratado de practicar esto. Hace muchos años, cuando me acuerdo, esto más de, no sé, más de 18 años, cuando tuve mi primer BlackBerry y vibraba cuando llegaba un correo electrónico, estaba mirando todo el tiempo, eh, todo el tiempo qué correo me había llegado. Y después de tal vez incluso meses, decidí que la única cosa que podía hacer era eliminar todas las notificaciones y yo decidir cuando veo el celular. Eso es algo que yo le recomendaría a toda la gente, que uno decida cuándo ver el celular, que no sea el celular el que decida cuándo tú lo ves. Es decir, tú tener el control, tú ser no ser como se llama en inglés, the human in the loop, o sea, el ser humano ahí involucrado, sino que tú tienes que estar a cargo de eso, tú tienes que decidir. Y eso significa que tal vez no vas a contestar una llamada telefónica y que sea importante, si te llaman 3 veces va a sonar, porque, por ejemplo, eso es lo que hacen algunos sistemas operativos, que si uno llama 3 veces sí va a sonar porque puede ser algo urgente. Pero yo creo que hay que evitar que la tecnología nos cambie nuestras formas de trabajar, que no nos interrumpa, que no nos cambien nuestras normas de educación. Por ejemplo, parece que ahora es normal que alguien vea su celular cuando está con otra gente, cuando no debería hacerlo porque está delante de otra persona. Y vemos todos esos memes con personas cenando, todos mirando su celular. Y me encanta, por ejemplo, un restaurante de Santiago que dice, no tenemos wifi, conversen entre ustedes, porque, porque eso es lo que uno debe hacer. Si uno va a ver a sus amigos o amigas, no tiene que estar ahí viendo lo que está pasando, que seguramente es irrelevante, porque hay gente que contesta además cosas que no son urgentes en tiempo real, porque se están dejando dominar por la tecnología. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que tener una conciencia cívica, que además de una conciencia además individual, porque yo creo que nos afecta, nos hace mal a nosotros mismos estar pendiente de todo en cualquier momento. Este famoso número de Dunbar, que es el número de personas que nosotros podemos tener conexiones, digamos, que tienen sentido. Y de acuerdo a los estudios que se han hecho, ese número es como 150. Es decir, más de 150 personas no podemos manejar como seres humanos, ¿ya? Como primates, como los animales que somos. Entonces, ese es un tema que es importante y yo creo que tenemos que empezar por ahí, por nosotros mismos, y es parte de nuestra sanidad, no solamente sanidad física, sino también nuestra sanidad mental. Tenemos que preocuparnos más de nuestra sanidad mental. Ricardo, perdón, tú dijiste que, claro, que no vamos a dejar, no es que nos queramos hacerte otra entrevista, pero nos vamos a aprovechar de dejarlo para otra ocasión, estas críticas que tú tienes a la regulación de la inteligencia, de la inteligencia artificial europea, digamos, de principios de año, seguro. Y quería hacerte esta pregunta y una pregunta un poquito más amplia, ¿sí? Hay marcos regulatorios distintos, ¿no es cierto? Está el norteamericano, está el modelo chino, está el modelo europeo, ¿sí? Y a propósito de eso, ¿podría decirnos cuáles son las críticas que tú tienes sobre el modelo europeo y un poquito nos da una pasada, digamos, sobre tu opinión sobre las otras regulaciones, porque esas cosas se están discutiendo hoy día en Chile? Sí, bueno, la primera regulación sobre realidad generativa fue hecha en China a mediados del año pasado. Mucha gente no sabe eso. Y yo creo que la razón es muy entendible, era desinformación. Porque aunque al mismo tiempo Harari publicaba en The Economist una opinión diciendo que la desinformación y la inteligencia artificial era un peligro para la democracia, los chinos que son más inteligentes dijeron, este es un peligro para cualquier forma de gobierno. O sea, tú agregas desinformación en un sistema, da lo mismo si es una dictadura o, u otro tipo de gobierno menos democrático que el más democrático, va a ser un problema. Entonces ellos regularon todo el tema de la generativa y por supuesto que si eliminas toda la parte política de esa regulación, el resto está muy bien hecha. Es decir, pensaron en todos los problemas tecnológicos que no son solamente información, está todo el tema de los derechos de autor, de los datos que se usan para el entrenamiento, está todo el tema de manipular a la gente, de impactar la salud mental, etcétera. Todos esos temas están ahí y es un buen ejemplo de cosas que hay que analizar para copiar lo que sería útil, por ejemplo, en Chile.
tomar la parte de regulación de la generativa, del uso de la generativa en China y decir, mira, esto es útil en cualquier país porque lo pensaron bien. Ahora, respecto a Estados Unidos, yo creo que ahí está la falacia de que la regulación implica que se afecta a la innovación. Yo creo que es una falacia. Yo creo que la innovación, eh, primero, no es toda positiva. Uno tiene un sesgo a pensar que cualquier innovación es positiva. No, yo creo que la buena regulación lo que genera es la mejor innovación y también impide la mala innovación, que es lo que está pasando hoy en día, que tenemos que impedir algunos usos de la IA y en Estados Unidos esos usos son rampantes, como aplicaciones para contratación de personal u otras aplicaciones que afectan a personas y donde no hay ningún trabajo científico que diga qué datos de otras personas se pueden usar para evaluar una persona específica. En promedio puede que funcione, pero estoy seguro de que en general estás no solamente discriminando a algunas personas, también estás favoreciendo a otras que tienen, por ejemplo, que están favorecidas en los datos y discriminadas en los datos. Y el tema de Europa, que se ha tratado de tratar estos problemas, pero que es una legislación bastante política, para mí tiene tres problemas fundamentales que los puedo mencionar y son los más importantes. Primero, que no creo que lo correcto sea regular el uso de la tecnología. El ejemplo típico que hago es que es como decir, mira, una persona no puede golpear a otra persona con un martillo. No, me da lo mismo con que la golpee. No puede golpear a otra persona, punto. O sea, la regulación debería ser como los derechos humanos. Debiera ser independiente de la tecnología. Debiera ser del problema en sí, como protección de datos. ¿Ya? Da lo mismo la tecnología que se usa para protección de datos, hay que cumplirla. Yo esperaría eso mismo. El problema es que es mucho más difícil, porque la IA está avanzando muy rápido, y en vez de estar trabajando en regulaciones sectoriales, se dijo, bueno, regulemos algo para todo y ese es parte del problema. Ahora, un cuarto problema que no voy a mencionar, pero que también lo tiene la protección de datos, es esto de que un zapato para todos, el mismo zapato para todos, aunque te quede grande o chico, como una empresa multinacional, tiene que cumplir la misma regulación que una startup, que no me parece muy justo. Así que ese es un problema aparte, pero es un problema de mucha regulación. El segundo problema es que, por ejemplo, está basada en riesgo. ¿En cuál es el riesgo de esas aplicaciones? Hay un riesgo prohibido, muy bien, pero hay un riesgo alto y un riesgo bajo. Y por defecto hay aplicaciones sin riesgo. Ahora, todavía no sabemos ni siquiera medir el riesgo. Tampoco sabemos medir el impacto. Y estamos inventando tres categorías que realmente no existen, como el color de la piel, donde ponemos el límite entre la piel clara y la piel oscura. No tiene sentido, es un continuo. Lo mismo con el riesgo. Así que ya veo que nos estamos metiendo en una camisa de 11 varas porque tenemos estos tres niveles de riesgo que no sabemos identificar y por supuesto si lo hago yo mismo trato de poner el riesgo más bajo porque me interesa que no tenga riesgo. Así que ya estamos inventando categorías que no existen, lo hemos hecho muchas veces en la historia de la humanidad, lo volvemos a hacer. Y el tercer problema es que se está regulando solamente el uso de la IA, pero cualquier software puede hacer daño. Y por supuesto la IA es la tecnología de software que puede hacer más daño, pero hay casos increíbles de otro software que ha hecho daño. Y el caso más famoso, yo diría que lleva mucho tiempo, pero que se conoció solamente en enero de este año, gracias a una serie de televisión que se hizo en el Reino Unido sobre el caso de Horizon, el software de contabilidad de los correos británicos, donde por errores de memoria, un problema de corrupción de memoria, el sistema acusó a 900 contratistas en pueblos pequeños del Reino Unido de haber hecho trampa y algunos lo hizo pagar dinero que no debían, a otros los mandó a la cárcel porque no pudieron pagar ese dinero y como eran personas muy conocidas en los pueblos pequeños, 4 de ellos se suicidaron. Eh, y la serie trata de Alan Bates, que fue el único que decidió desafiar el sistema y con otros 28 colegas demandaron al gobierno y por supuesto a la oficina de correos que se privatizó hace 20 años, que parte del problema fue que se privatizó y ganaron el caso hace un par de años y demostraron que eran inocentes y todavía se está viendo cómo compensar a estas otras
800 y más personas que sufrieron mucho, sufrieron económicamente, sufrieron en la cárcel. A una persona estuvo casi 2 años en la cárcel y le ofrecieron $800.000 por ese tiempo y él dijo, pero mi vida vale mucho más que eso, o sea, denme un número razonable de cuánto vale mi vida encerrado. Entonces, estos casos, y tal vez debería mencionar el caso de Siri, Siri con Y, no con I en la primera I, de Holanda, que afectó a 100.000 personas, donde más del 40% eran inmigrantes, otro caso de discriminación terrible que significó la caída del gobierno holandés a comienzos del 2021. Ejemplos Bueno, tengo montones. pero están buenos todos. La OSD empezó este año un monitor de noticias negativas de la IA, usando IA, y ya llevan más de 13.000 eh, casos negativos, que son alrededor de 6% de todas las noticias que aparecen de IA en el mundo. Es decir, eso significa que uno de cada 17 noticias son negativas. Eso no puede ser. O sea, es muy alto, no es algo como uno cada 1.000, es uno cada menos de 20. Ricardo, para ir cerrando ya la entrevista, nos gustaría ahora viajar al futuro. Que nos cuentes cómo ves tú el mundo digital en 10, 20 años más, en un futuro no tan lejano, y cómo ves la computación en esto, que es una disciplina también tan cambiante. ¿Cómo me gustaría el futuro? ¿Cómo me gustaría? ¿O Puedes decirnos cómo te gustaría, cómo lo ves, no, yo o qué prefiero no hacer esperas también. predicciones, prefiero no hacer predicciones de cómo va a ser, porque seguro que me voy a equivocar, y hay mucha gente de computación que ha hecho predicciones y se ha equivocado. Yo prefería hablar de cómo podría ser un futuro, eh, una utopía. La utopía que tengo es que es un futuro posible, pero para eso necesitamos hacer algunos cambios, ¿ya? Tal vez el primer cambio, y complementando tu pregunta, una respuesta adicional a tu pregunta, Claudio, de qué podemos hacer, a mí me gustaría hacer, y lo estaba pensando, una app que sea nuestra conciencia digital, un Pepito Grillo digital, que nos dijera todas las noches que yo converso con mi conciencia. Por ejemplo, sería un hábito que tendríamos que crear. Mira, todas las noches tú te sientas aquí a conversar con tu conciencia digital y que te diga todas las cosas falsas que te dijeron, o que crea que son falsas, porque es difícil, que te diga que parece que te intentaron manipular, cuando te discriminaron, y después de eso te dice, y además tú trataste de manipular, tú trataste de discriminar, tú dijiste cosas que no eran ciertas, y que sea como una especie de, de al menos ponerte en tu lugar de las cosas que estás haciendo y que están mal, y de las cosas que otra gente te hace y que no están bien. Eso ayudaría mucho, sería la IA ayudando a la IA. Porque yo veo a la IA ayudando a la IA. O sea, yo creo que la única forma de resolver todos estos problemas es que la IA ayude a la IA. Ahora, ¿cuál es mi utopía? Mi utopía es que si la IA hace todas las cosas que a nosotros no nos gusta hacer, y eso es posible, es decir, todos los trabajos físicos que no lo estamos haciendo, todos los trabajos aburridos que no lo estamos haciendo, que la IA hiciera todo eso, y eso permitiera tener un sistema económico que se le pueda dar un salario universal a todo el mundo, y también creo que eso es posible, porque más el dinero es inventado, así que podemos inventar lo que nosotros queramos. Eh, Todas las personas podrían hacer lo que realmente les gustaría hacer. Hoy en día yo creo que la mayor parte de las personas, nosotros somos una excepción, somos privilegiados porque hacemos trabajos donde muchas partes de nuestro trabajo nos gusta, están haciendo trabajos para subsistir. Más del 90% del mundo yo diría que está haciendo trabajos para subsistir, creo. No lo sé, debe haber un número. Pero se imaginan si todas esas personas pudieran dedicarse a sus verdaderas pasiones, a sus verdaderos gustos, la cantidad de escritoras que habría, la cantidad de músicos, la cantidad de poetas, la cantidad de bailarinas, etcétera. O sea, eso sería para mí el verdadero renacimiento de los seres humanos. Que todo el mundo pueda desarrollar sus potenciales 100%. Ese mundo sería maravilloso, porque si alguien quiere ganar más dinero, bueno, es que lo haga, pero tal vez pondría límites diciendo, oye, tú no puedes tener más de 1.000 salarios universales.
porque hay números que hoy en día son ridículos. O sea, es ridículo que 30 personas tengan la mitad de la riqueza del planeta o cosas de ese estilo. O sea, las desigualdades que estamos generando con el actual sistema, que yo llamaría hipercapitalismo, mi problema no es el capitalismo, mi problema es el hipercapitalismo. Yo creo que hay que detenerlo de alguna manera. Así que ese es mi mundo, ese es mi mundo donde somos una raza feliz, donde no necesitamos hacer guerras porque todos están haciendo lo que quieren hacer. Y ahí me encantó un, un, algo que salió en redes sociales donde una escritora de ciencia ficción polaca dijo, yo no quiero tener un chatbot que escriba por mí mientras yo puedo hacer mi lavadora. No, yo quiero una inteligencia artificial que haga mi lavadora para yo poder escribir en ese tiempo. Ricardo, te queremos agradecer. Podríamos estar conversando largamente. Está súper interesante la conversación, pero también sabemos que tu tiempo es limitado. Entonces te queremos agradecer por conversar con nosotros, con el DCC, y te felicitamos nuevamente por el premio y esperamos tenerte pronto también por aquí, por estos lados. Muchas Sí, gracias. bueno, gracias. A mí me encanta conversar con el DCC porque DCC es mi alma mater. Yo salí de ahí, llegué a la universidad sin haber visto nunca un computador y los conocí las pantallas de papel en mi primer año de ingeniería y no vi un computador hasta como el tercer año, pero, pero aunque no soy un nativo digital exactamente, yo creo que esa ha sido mi pasión, los algoritmos, la lógica que está detrás de cómo resolver problemas y lamentablemente hoy en día también el impacto de todos esos problemas. Y recuerden, tal vez para terminar, que no humanice la tecnología. eh, Todos estos sistemas no piensan, no sienten, no entienden nada, no tienen intención, pero causan esos efectos porque nos imitan tan bien, están tan cerca de nuestro cerebro que nos engañamos y pensamos que pueden ser humanos. Pero lo más importante para ser humano hoy en día yo creo que es tener la lucidez de recordar que un 1% basta para distinguir tal vez un ser humano de algo que no es humano. Súper, súper, Ricardo, un millón de gracias por por la entrevista, digamos. Una última cosa que me gustaría que le deje un mensaje a los estudiantes de computación, a esos jóvenes que como tú empezaron hace poquitos años, hace muchos años, a estudiar esta disciplina y en el mundo de hoy, qué consejo les daría para dejarlos como fin de la entrevista? Yo no sé si daría un consejo a los estudiantes de computación, porque yo no creo que haya aprendido algo que tenga que ver con aprender computación. Yo creo que prefiero dejarle un consejo a todos los estudiantes, que tiene que ver con cosas que he aprendido y que son las cosas que yo creo que no, tampoco las veo mencionadas mucho. Pero tal vez lo primero es que hay que recordar que las pasiones van cambiando, es decir, que unas veces uno se convence de algunas cosas y descubre tarde que los gustos que uno tiene son otros. Sí que significa estar siempre abierto a cosas nuevas, a otras oportunidades, a estar aprendiendo siempre. Es decir, yo creo que parte del ser humano es aprender siempre. Y eso significa, en mi caso, significa que si yo hubiera hecho planes, yo no estaría donde estoy. Yo creo que la primera regla mía es no hacer planes. Nunca hago los únicos planes que uno tiene que hacer siempre es cuando tiene que viajar, porque si no, no funciona. Pero, por ejemplo, planes de vida, no hagan planes. Y creo que lo puse hace mucho tiempo en la revista Beats, en una entrevista, no hay que hacer planes. Y el mejor ejemplo para mí es Obama. Obama yo creo que nunca planeó ser presidente de Estados Unidos. Imposible. Negro, hijo de madre soltera, padre musulmán, imposible. Yo creo que él aprovechó todas las oportunidades que que tuvo en su vida para llegar a un momento donde sí tuvo la oportunidad de ser presidente. Y yo creo que eso es lo que uno tiene que hacer. Aunque uno tenga algún plan, considerar todas las oportunidades, porque tal vez el plan esté equivocado y las oportunidades son mejores. Ahora, hay gente que no puede vivir sin planear. Y que si eres una de esas personas, hazte un plan imposible. De modo que si haces 5% de ese plan, va a estar muy bien. Por ejemplo, si hubiera sido Obama, el plan imposible es, yo voy a ser presidente de Estados Unidos, y bueno, al final lo consiguió, pero ese ya es un caso excepcional. Lo segundo que tiene que ver que si uno está abierto a las oportunidades, uno se va a equivocar muchas veces.
es normal equivocarse. Equivocarse es la mejor manera de aprender. Entonces uno no tiene que arrepentirse de nada, porque si uno hizo lo mejor posible en cada momento y uno volviera atrás en el tiempo, va a hacer de nuevo lo mismo, porque no tienes la información que tienes ahora. El tema no es arrepentirse, el tema es aprender de lo que hiciste para que en la siguiente oportunidad puedas tomar una mejor decisión. Y que ese es otro tema importante. No pensar en arrepentirse, no pensar en temas de culpabilidad, que es algo muy también de nuestra cultura católica. Hay que pensar en qué significa el aprendizaje para adelante. Y tal vez si tenemos que poner eh, tres recomendaciones, y por supuesto con mi memoria que cada vez está peor, eh, tal vez como no me recuerdo la última, tal vez voy a decir que este chiste que dice que eh, hay dos reglas para ser exitoso en la vida. La primera regla es no contar todos tus secretos. Y claramente tengo que preguntarte cuál es la segunda, ¿no? Es la segunda. No, ese es el chiste, no te la puedo contar, porque es la primera regla. Lógica pura. Está bien. Bueno, Ricardo, un millón de gracias por la entrevista y bueno, nos estaremos viendo por acá pronto, parece, ¿sí? Sí, espero que sí. Gracias.